El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Este día hemos tomado el libro de los Hechos en el capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Y vamos a tomar desde el versículo primero. Dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. El contexto de este pasaje, hablando en términos políticos, es muy diferente al que nosotros vivimos. Nosotros vivimos una democracia donde elegimos nuestros representantes y por esa razón hay siempre toda una movida previa. Cada 2 años siempre ya se habla de las elecciones, a quién vamos a votar, qué pensamiento, yo estoy de este lado, fulano está del otro, y bueno, así hay montones de comportamientos políticos dentro de la sociedad que nosotros vivimos en el día de hoy. En aquellos días no había esta posibilidad, había un rey, había un imperio, era todo autoritario, ellos decidían, cuando ellos decían se hacía, cuando ellos decían no se hacía nada, cuando ellos permitían no había manera de echarlo atrás, si bien había juzgados donde se atendían las cosas sociales, ¿sí? Pero de todas maneras el gobierno era recto, y cuando se tomaba una decisión nadie podía hacer absolutamente nada. Por esa razón se comienza una persecución contra los cristianos, ¿sí? Y Saulo, el que luego fuera el apóstol Pablo, después de tener ese encuentro maravilloso camino a Damasco, era el jefe de la persecución. Dice acá el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, mire la decisión, la actitud de él, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. La historia nos dice que en muchos casos también les robaban todos los bienes. Realmente cuando salían quedaban absolutamente en la calle. Era una situación muy pero muy complicada. Sin embargo, lejos esto de impedir a la iglesia, parece como que hubiese sido, que le hubiese echado nafta al fuego, porque la palabra de Dios comenzó a correr de una manera tremenda, porque los que fueron esparcidos, claro, cuando empezó la persecución en la ciudad, muchos se fueron, agarraron sus cosas y se fueron, pero lejos de ir a otro lugar a esconderse y a estar temeroso y a estar diciendo, lo que me está pasando, a estar quejándose, rezongando y llorando. No, ellos empezaron a predicar la palabra a donde iban. A donde iban, dice, los que fueron esparcidos. Y tomamos 2 o 3 versículos de una persona, Felipe, como para mencionar lo que estuvo pasando en muchos casos. Esto se repiqueteó en muchos lados y realmente esto encendió un fuego, no en Jerusalén, sino todo alrededor. Fue una cosa maravillosa. La palabra del Señor corría, los milagros sucedían. Dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La persecución estaba en Jerusalén, entonces él estaba en Samaria predicando. Y la gente unánime, una cosa impresionante, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En Jerusalén Satanás estaba sacadísimo, pero en Samaria el que estaba obrando a troche y moche era el Espíritu Santo a través de Felipe. Dice,
porque muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué ellos salieron a predicar de esta manera? Porque yo le encuentro dos razones. La primera, ellos tenían la mirada en el cielo, no les importaba absolutamente nada de esta tierra. Recuerden que la iglesia primitiva fue una iglesia que vendía sus propiedades y ese dinero lo ponían a los pobres. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba acá en las cosas terrenales, sino en las cosas del cielo. Así que cuando se fueron, en vez de preocuparse a dónde iban a vivir, de qué manera iban a comer, de qué manera se iban a educar, todo lo que una familia piensa de manera normal, lo único que pensaban era predicar a Cristo, es hablar del Señor, es ministrar la palabra del Señor. Y el Señor lo respaldaba porque Dios estaba detrás de toda esa situación. Su corazón estaba enfocado solamente en el reino de los cielos. No estaba asentado aquí en el reino de la tierra, sino que estaba enfocado en el reino de Dios. La segunda razón era que no tenían una mente politizada. Saben que nosotros hoy día tenemos una mente muy saturada de política. Los cristianos inclusive están saturados pensando en términos políticos. Los mismos cristianos, nosotros estamos divididos, los que estamos con los que están con un lado y los que están con el otro. ¿Sí? Si uno está con los Kirchner, el otro está con Macri, bueno, aquel hermano es kirchnerista, el otro hermano es macrista, y estamos cada uno pensando en términos políticos y en comportamiento político. De alguna manera, la política se metió en la iglesia y hay inclusive cristianos que están militando en política y que solicitan la oportunidad de hablarle a la iglesia, y en este tiempo de pandemia lo están haciendo por Zoom. Antes lo hacían siendo presenciales en la iglesia. A mí me llamaron diciendo, mirá, la candidata cristiana está buscando iglesias para participar, ¿querés? Yo le dije, mirá, a mí déjame. ¿Por qué? No quiero tener una mente política. No quiero tener un pensamiento político. Quiero tener un pensamiento del reino de Dios. Uno dice, bueno, pero pastor, estamos en la tierra y acá se mueve la política. ¿Qué estamos pensando nosotros entonces con referencia a este tiempo? Bueno, quiero decirles algo. Cuando Nabucodonosor, el rey babilonio, que en ese momento era el rey más importante de la tierra, se rebeló contra el Señor le mandó un castigo temporal. Él estuvo loco, ¿sí?, por un tiempo, pero antes de esa enfermedad que él tuvo, el Señor le habló y le dijo, mira, yo voy a permitir una situación sobre tu vida a través de Daniel, hasta que entiendas que el cielo gobierna. Y bueno, así le pasó a Nabucodonosor, vino esa enfermedad, estuvo 2 o 3 años realmente con desvariando, hasta que le volvió otra vez el conocimiento, la razón. Y cuando él volvió en sí, él inmediatamente reconoció que Dios había permitido todo esto y reconoció que Dios gobernaba por sobre él, porque él era el rey de la tierra y él creía que él mandaba y que toda la tierra estaba debajo de sus pies. El Señor le hizo ver a él que no, que hay un Dios que gobierna. Yo sostengo lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor, que entiendas que el cielo gobierna. El cielo gobierna, más allá de los gobernantes terrenales, más allá de las elecciones donde nosotros aportamos nuestro voto, nuestro sufragio, y nosotros somos los que decidimos quién nos va a gobernar, entre comillas. El cielo gobierna y yo soy parte del reino de Dios, y el reino de Dios crece cuando yo predico la palabra del Señor. Si mi mente es una mente politizada, yo voy a estar predicando un mensaje politizado que se ha enfocado en determinadas situaciones y a determinadas personas. ¿Por qué? Porque en cierta medida yo estoy preocupado por las situaciones de acá y estoy esperando que venga el otro para que el otro cambie la situación, y estoy así toda una planificación política, porque todo el día vivimos esa
esa situación política todos los días, allí. Estamos siendo saturados. Nos cuesta muchísimo vivir en el reino del Señor. Y cuando vivimos en el reino del Señor, los milagros suceden. Si yo vivo en el reino, Dios va a hacer milagros a través de nuestras vidas. Independientemente de la situación social de la gente, si la gente está enferma, si la gente está endemoniada, si la gente está pasando por problemas serios, y yo puedo orar y el Señor intervenir y hacer un milagro para la gloria del nombre del Señor, eso ya tiene que ser una satisfacción para mí. Pero para ser parte de ese reino de milagros, tengo que abstraerme de este reino político que está pensando solamente en la manera de vivir o en la estabilidad económica, en la estabilidad social, en la estabilidad política o a defender determinada bandera, porque eso desgasta mi vida espiritual. Me lleva a perder el tiempo, me lleva a que a mi oración enfocarla a un lugar donde el Señor no quiere que yo la enfoque. Y me lleva a perder el ser un canal de bendición y de milagros, porque justamente eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando Felipe fue a Samaria y él ni se preocupó qué va a pasar con su vida o dónde va a vivir, ¿no? Él predicó a Cristo y Dios empezó a hacer milagros tremendos, poderosos sobre nuestra vida. Mi hermano, el cielo gobierna. El cielo gobierna. No gobierna en este caso Fernández, sino que gobierna el cielo. No gobierna Trump, no gobierna ningún gobernante de la tierra, gobierna el cielo. Y yo soy parte del cielo. Si me enfoco en el reino de Dios, los milagros van a suceder a través de mi vida. Voy a ser un canal de la bendición de Dios. Si me enfoco en el reino de la tierra, bueno, seré un cristiano politizado más. Voy a gastar mi tiempo, mis pensamientos y aún mis oraciones en cosas terrenales, en cosas temporarias y en cosas pasajeras. Pero lo único eterno es el alma del hombre. Así que si gano un alma, hago mucho más que estar hablando de política y pensando en política. Así que vamos a orar en este día en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias te damos en este momento. Señor, nos calibramos en el reino del Señor. Señor, toda política la dejamos para los políticos y para todos aquellos, Señor, que viven pensando en una vida establecida acá en la tierra. Nosotros, Señor, si vivimos en la tierra, es temporario, porque nuestro lugar y nuestro nombre ya está reservado allí en el reino de los cielos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.